asiento. Dios les bendiga. Gracias por lo que me dijeron igualmente. En estos días, en estos tiempos, hemos estado aprendiendo varias cosas. Venimos a la iglesia puntualmente a adorar a Dios, a reconocer que Dios es nuestro Dios, pero también venimos a aprender. Recién estábamos charlando con uno de los papás, hoy va a haber presentación de bebés, y estábamos hablando de esto, de que a la iglesia venimos a aprender de Dios, porque no lo vamos a aprender en otro lado, ¿no? En la municipalidad no nos van a enseñar sobre Dios y sus enseñanzas, en la comisaría tampoco, en cualquier otro lugar que quieramos elegir no vamos a aprender de Dios, porque la casa donde se enseña la palabra de Dios es la iglesia. Por eso nos juntamos, por eso venimos a aprender, venimos a escuchar y aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Y seguramente también venimos a tratar de aplicar, aprender para aplicar todo lo que aprendemos. Y en estos días, en estas semanas que han pasado, hemos estado recibiendo varios mensajes en los domingos y en los miércoles. Uno de ellos, ¿se acuerdan ustedes que explicaron de qué se trataba estar entusiasmado, de vivir entusiasmado, el entusiasmo? La palabra entusiasmo quiere decir Dios dentro de mí. Y cuando tenemos entusiasmo por algo es porque Dios ha puesto en nosotros la inquietud de poder llevar adelante algo que nos dé plenitud, que nos ayude a crecer, que nos ayude a aprender alguna enseñanza espiritual, y Dios nos entusiasma justamente para que nosotros podamos alcanzar ese objetivo, esa meta, que podamos tener éxito. A veces puede ocurrir que nos entusiasma también Dios con algo material, que a lo mejor ustedes pueden pensar, bueno, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, me gustaría, estoy entusiasmado con tener un par de zapatos nuevos, o con tener una ropa, o con tener un vehículo, una casa. Y para poder alcanzar todas esas metas, siempre uno tiene el anhelo, el entusiasmo, es decir, la idea que Dios ha puesto dentro de mí para que llegue a lograrlo. Es decir, ya tengo garantizado, es una promesa de parte de Dios, de que Dios me va a ayudar a conseguir esto que me está mostrando. Pero para poder alcanzarlo hay que atravesar un cierto camino, hay que hacer algo, porque muchas veces nos quedamos muy cómodos y resulta que las cosas no llegan. Y entonces después nos quejamos y le decimos a Dios, pero si vos me prometiste. Pero en realidad Dios dice, sí, yo te prometí y te di todas las herramientas como para que lo puedas alcanzar, y no lo alcanzaste porque no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, una cosa es estar entusiasmado, es decir, tener la idea. Y cuando nos enseñó esto, el pastor Horacio nos decía, una cosa es estar entusiasmado y otra cosa, él nos llevaba también a entender lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, procurar la llenura del Espíritu Santo. Y esto que suena tan evangélico, que suena tan religioso, que suena tan especial, tan espiritual, no es más ni menos que cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, se habla justamente de una relación con Dios, una relación pura, perfecta, una relación sincera, una relación en la que nosotros nos presentamos delante de Dios y permitimos que Dios actúe en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no es algo que tengamos que alcanzar, sino algo que tenemos que vivir permanentemente. Vivir lleno del Espíritu Santo significa justamente vivir permanentemente buscando a Dios y estando en comunicación con Dios, y poder recibir de Él también sus enseñanzas y poder ser guiados por el Espíritu Santo, es decir, ser guiados por Dios. El Espíritu Santo no es una energía, no es un poder que viene de lo alto. El Espíritu Santo es una persona. Es Dios, es Dios. Es la forma en que Dios se expresa hoy. En su momento Dios se presentó y se expresó como Jesucristo, el Hijo.
Él se hizo hombre como Jesucristo y estuvo personalmente para poder traernos un mensaje de salvación. Pero hoy Dios se manifiesta de esta forma, Dios se expresa de esta forma, Dios se comunica con nosotros de esta forma, a través de su Espíritu Santo, es decir, espiritualmente estamos conectados con Dios. A ver, ¿quién tiene celular? A ver, levante la mano, ¿quién tiene celular? No lo voy a retar, no tengan miedo. Es para saber, ¿quién tiene celular? Casi todo, prácticamente hasta la nena tiene celular, fíjense. Y de los que tenemos celular, ¿quién tiene, por ejemplo, mi número de teléfono? Hay varios, Hay varios. Y de los que tienen mi número de teléfono, ¿quiénes me han llamado en las últimas 24 horas? Yo quería saber quién había sido. Y esto es un ejemplo, porque muchas veces nosotros tenemos el número de Dios, pero no llamamos. Y si no llamamos no nos podemos comunicar. Por eso no vale solamente vivir entusiasmados, sino que también vale vivir lleno del Espíritu, comunicados permanentemente con Dios. También otro domingo nos enseñaron lo que era la diferencia entre la intención y la determinación. Muchas veces podemos tener la intención de hacer algo, pero si no nos determinamos a hacerlo, no lo vamos a hacer nunca. Por decir algo, no sé, a lo mejor alguna ama de casa puede decir, tengo la intención de hacer un bizcochuelo, ¿no es cierto? Y después nos invita a nosotros y nos convida. Pero con la intención no hacemos nada, falta que diga, hoy voy a hacer el bizcochuelo. Y después viene la acción, que se desprende de la determinación, ¿no es cierto? Pero es muy importante entender esa diferencia o esa distinción entre lo que es la intención y la determinación. Porque muchas veces tenemos la intención de acercarnos a Dios, pero no nos determinamos, no tomamos una decisión que nos lleva a producir cambios. Y saben, yo creo que todos ustedes pueden entender y descubrir lo que significa hoy, cada uno de nosotros está viviendo las consecuencias de las decisiones que tomamos ayer. Pero para bien de todos, yo les puedo adelantar de que el futuro de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene su futuro en sus manos, porque su futuro depende de las decisiones que tomen hoy. Entonces prestemos atención porque según las decisiones que tomemos hoy es lo que vamos a tener en el futuro. Para poder alcanzar una meta, para alcanzar un logro, para poder llegar a un destino, nosotros necesitamos tomar una decisión. Por eso es que debemos determinarnos, tomar decisiones y después llevarlas a cabo con esa misma determinación. Cada uno de ustedes, para poder llegar acá hoy y estar sentado donde está, tuvo que tomar una determinación, una decisión en su casa, de decir, hoy voy a la iglesia, hoy voy a la iglesia. Algunos tuvieron más luchas que otros, pero están acá. ¿Qué quiere decir? Que este resultado es el resultado de una decisión que tomaron en el pasado. Entonces presten atención porque su futuro depende de las decisiones que tomen hoy. Y eso es muy importante. Es muy importante porque a veces no tomamos decisiones. No nos determinamos. Y entonces después tenemos las consecuencias porque nos arrastra la corriente. Y desgraciadamente en este mundo la corriente no es muy buena. Otro domingo nos explicaron lo que era la diferencia entre convicción y fe. Y a veces estamos convencidos de algunas cosas, pero no creemos que realmente se vayan a producir. Estamos convencidos de que es bueno, por ejemplo, tener una casa. Es bueno tener una casa propia, pero a veces no tenemos la fe, la confianza en que eso se va a producir. Y en la medida en que no tengamos fe, no se va a producir. ¿Por qué? Fíjense, el pastor nos enseñó también, Horacio nos enseñó algo muy interesante.
Fe quiere decir confianza. Pero muchas veces nosotros creemos, yo tengo fe que me voy a sacar la lotería, yo tengo fe que me voy a, que voy a alcanzar, no sé, que voy a terminar la secundaria, que voy a terminar la universidad. Yo tengo fe que... Y a veces nosotros en realidad lo que estamos diciendo es que tengo confianza en lo que yo estoy haciendo. Y el pastor nos enseñó algo interesante. Dice que la traducción del hebreo de la palabra fe es confianza. Pero la confianza, o mejor dicho, es fidelidad. Pero no la fidelidad, mi fidelidad con respecto de Dios, sino la fidelidad de Dios con respecto de mi vida. Fe es fidelidad de Dios hacia mí. Entonces, cuando yo puedo llegar a decir que tengo fe, es cuando yo tengo confianza en la fidelidad de Dios hacia mí. Y cuando me entero de que en la Biblia Dios dejó escrito, ¿no es cierto?, de que Él tiene pensamientos de bien para mí, si yo tengo confianza en que eso es cierto, tengo confianza y creo en la fidelidad de Dios hacia mí y eso se produce. Porque Dios está esperando que tengamos fe para producir milagros y para producir inclusive cambios en nuestra vida. Si yo tengo fe, o es decir, yo espero, creo y quiero cambiar mi carácter, por ejemplo. ¿Cuántos de los que estamos acá quiere cambiar el carácter? A ver, levanten la mano. Con sinceridad, no tengan miedo. Levanten la mano. Todos creo que tenemos algo para cambiar. Ahora, fíjense en que Dios está trabajando en cada uno de nosotros permanentemente, justamente para cambiar nuestro carácter. Y si Él está trabajando, ¿por qué no cambiamos? ¿No será que hay algo que nosotros no estamos haciendo? Alguien dijo, si haciendo lo que venís haciendo, estás como estás, si seguís haciendo lo mismo que venís haciendo, vas a seguir estando como estás. Si querés cambiar, tenés que empezar a hacer cosas que no hacías antes. Como por ejemplo, perdonar, como por ejemplo, ser humilde, ser sencillo, no mentir, no robar, como por ejemplo no ser vanidoso, no ser egoísta, no ser soberbio, orgulloso, no tener miedo. ¿Cómo hacemos para no tener miedo? Y hay que confiar en Dios, hay que tener fe. ¿Y cómo tener fe? ¿Y basta con creer de que no voy a tener miedo? No, basta con creer que Dios dijo que no te iba a desamparar nunca. Y basta con creer que Dios es fiel. Y basta con creer de que Él te va a dar la salida de cualquier problema. Entonces, creyendo eso, creyendo en que Dios es fiel y que Dios tiene esas palabras para darnos de promesas que se van a cumplir, entonces yo dejo de tener miedo. Porque no hay motivo para el miedo. El miedo paraliza, el miedo aturde, el miedo no nos deja hacer. El miedo a veces nos hace hacer cosas que no queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que buscar la guía de Dios, hay que buscar el consejo de Dios, hay que buscar lo que Dios ya dijo y dejó escrito en la palabra, en la Biblia, y hay que buscar lo que Dios puede decirnos a través de la comunicación, el llamar por celular, a través de la oración. A través de la oración. Cuando oramos, cuando cerramos nuestros ojos, estamos buscando a Dios, estamos llamando al número privado de Dios. Y es Dios el que nos atiende. Y es Dios el que nos responde. Nosotros lo que tenemos que tener la precaución es de poner el volumen bien en alto, cosa de escuchar bien lo que Dios nos dice. Y después, según nuestras decisiones y nuestras determinaciones, serán las consecuencias. Pero es muy importante pensar en esto. Fíjense que nosotros, dice, acá tengo un apunte como para no olvidarme, ¿no? Dice, ¿no hemos tenido momentos de debilidad? ¿Hemos esperado algo durante mucho tiempo? ¿Cuántos de nosotros ha esperado cosas que todavía inclusive no se han cumplido? O cosas que han demorado en cumplirse. Y a veces pasa de que hay cosas que no se cumplen porque en realidad nos cansamos de esperar. Vieron que a veces nos mata la ansiedad. Está como esa persona que decía, ay Señor, dame paciencia, pero dámela ahora, decía, y te está desesperado porque quería... ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a confiar en Dios, a tener fe.
Y hay que aprender a esperar en Dios, sabiendo que sus promesas se cumplen. A veces Dios demora en cumplir una promesa. ¿Y por qué se demora Dios en cumplir una promesa? Yo una vez conversando con un chico, o una chica, no digo quién, pero conversando decía, ¿te has puesto a pensar de que Dios tiene era un chico, y le digo, ¿te has puesto a pensar que Dios tiene una chica para vos? Que Dios está en el mundo, en alguna parte del mundo está la mujer ideal, la media naranja, como le quieren llamar, medio limón, no sé. Pero en el mundo está, en el mundo está. Y sí, dice, y yo le estoy pidiendo a Dios por mi media naranja, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Yo no sé, no entiendo por qué no llega. Le digo, ¿te has puesto a pensar que quizás Dios te está preparando a vos para esa chica y todavía no estás preparado? Porque Dios no le va a dar a cualquiera una de sus hijas. ¿Me explico? También pasa al revés para las chicas con respecto a los chicos. Dios nos está preparando para poder recibir las bendiciones de Él. Y a veces se demora en el cumplimiento de las bendiciones porque nos está preparando para que podamos recibir lo que Él nos ha entusiasmado, lo que Él nos ha prometido. A veces se demora. Les pongo un caso concreto de demora que parece insólito. ¿Se acuerdan de Noé? El arca de Noé. ¿Cuántos han escuchado hablar del arca de Noé? Vieron que Dios le dijo a Noé que hiciera un arca. En ese tiempo, sobre la tierra, nunca había llovido. Y estaban en un lugar donde no había agua. Noé escuchó a Dios y recibió de Dios las directivas. Es más, recibió hasta el diseño de cómo tenía que ser el arca. Puntualmente le dio detalle por detalle. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Dios recibió el diseño y recibió las directivas de Dios y que empezó a llover? Cuando vino el diluvio. Todos saben que se trataba del diluvio, ¿no es cierto? ¿Saben cuánto tiempo pasó entre las directivas de Dios y el cumplimiento de la promesa? Porque la promesa era de que se iba a salvar. ¿De qué se iba a salvar? De una destrucción total, de la inundación. Él y su familia se iban a salvar. Esa era la promesa. Y Noé recibió las directivas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Saben cuánto tiempo pasó? 120 años. Y uno se pone a pensar y decir, 120 años Noé tuvo que esperar y aún hasta escuchar la burla de sus vecinos. Noé tuvo que esperar y escuchar a lo mejor la incomprensión hasta de su propia familia. Pero sin embargo Noé sabía que había escuchado a Dios. Y Noé confió y sabía, tenía confianza, tenía fe de que la promesa se iba a cumplir. Llegó el momento, empezó a llover, la tierra se inundó. ¿Y quién se salvó? Noé. Porque creyó, porque tuvo fe, porque fue obediente, porque hizo lo que tenía que hacer y supo esperar. A veces es necesario saber esperar porque Dios está preparándonos para el momento en que recibamos la promesa. Dios está haciendo algo siempre en nosotros, cuando lo buscamos y cuando no lo buscamos. Cuando no lo buscamos, Dios nos está buscando, pero cuando nosotros lo buscamos, Dios está trabajando para perfeccionarnos, para purificarnos, para sacar lo que sobra, para que se vea realmente la obra de Dios. Y entonces Dios siempre está haciendo algo sobre nosotros. Pero fíjense qué interesante, en Isaías 40, 31 dice, los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como de águila y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es una promesa de Dios. Dice, los que esperan en Dios van a levantar alas como águila. Esto es, por supuesto, un ejemplo, o sea, una imagen, una figura. No creo que ninguno de nosotros vaya a levantar vuelo, y más algunos que están más pesaditos que otros, ¿no es cierto? Pero creo que lo que dice acá, no, en serio, lo que dice acá es que vamos a recibir fuerzas de parte de Dios para poder resistir cualquier situación problemática.
Y Dios nos va a ayudar a pasar por los distintos problemas que nos tocan vivir para poder alcanzar la meta, para poder alcanzar el objetivo. Otro pasaje dice en Isaías 40, 29 al 31, dice: Él, Dios, ¿no es cierto?, da fuerza, esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el pasaje completo, ¿no es cierto? Y es interesante porque dice que en la vida siempre van a haber esfuerzos y en la vida van a haber cansancios. Hoy justamente estaba viendo a un amigo que estaba trabajando a full, estaba picando las paredes de una casa y estaba sacando cerámicos que lo habían pegado con cemento puro. Y habían hecho una parecita que tenía 10 centímetros, pero adentro le habían puesto cemento puro y hierro grueso como el dedo, no sé, qué sé yo. Era algo muy fuerte y sin embargo él estaba con la masa y le daba y le daba y le daba. En un momento determinado voy y le digo: ¿Querés almorzar? ¿Querés que almorcemos juntos? Y me dice: no, yo sigo. ¿Querés algo, un café? No, un vaso de agua, un jugo, qué sé yo, algo para refrescarse, pero para continuar. ¿Por qué? Porque él tenía el propósito en este día de llegar hasta cierta parte de lo que estaba haciendo. Y entonces él perseveró en eso y se mantuvo firme haciendo lo que estaba haciendo. No se distrajo. Isaías 40, 29 al 31. No se distrajo y se mantuvo firme haciendo lo que tenía que hacer. Él tenía el diseño en la cabeza, sabía lo que tenía que hacer, pero no se distrajo. No se puso a ver televisión, no se sentó en el living, sino que estuvo trabajando firme mientras el tiempo que se había propuesto había tomado una determinación. Voy a trabajar hasta las 4:30, 5 de la tarde. Y no paró. Podría haber parado y sin embargo no paró. ¿Por qué? Porque estaba determinado a hacer lo que tenía que hacer en este día. Y esa es la clave del éxito muchas veces. Estar determinado y saber lo que hay que hacer. Hay un pasaje en la Biblia que dice que vamos de gloria en gloria. Vieron que dice así, ¿no? Vamos de gloria en gloria, o sea, como que vamos de éxito en éxito. Pero a veces la Biblia no es tan exitosa, la vida no es tan exitosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre una gloria y la otra gloria, entre un éxito y otro éxito, hay un en. En el medio hay un en. De éxito en éxito. Dice la Biblia que nosotros vamos de éxito en éxito. ¿Quién? Los que creemos en Dios. Pero a veces las cosas no son tan sencillas y a veces nos cuesta llegar de un éxito al otro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que dice en, de éxito en éxito, en ese en hay un periodo de crecimiento. Hay un tiempo en el que nosotros tenemos que aprender algo para poder entrar en la próxima etapa. Hay una enseñanza. Nuestra mente quizás no lo puede entender, pero Dios sí. Y muchas veces nos juega en contra eso porque nosotros pensamos que Dios podría hacer las cosas de otra manera y queremos que Dios la haga de otra manera. ¿De qué manera? A mi manera. Y no entendemos que Dios sabe cuál es la mejor manera. Dios sabe cuál es la mejor manera y a veces tiene Él la paciencia que nosotros no tenemos. ¿Cuántos de nosotros podría llegar a darle gracias a Dios por la paciencia que tiene para nuestra propia vida? Así que como cristianos nosotros tenemos que vencer esa ansiedad, no cometer errores y poder someternos a ese tiempo de enseñanza, a ese proceso que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Jesús padeció un proceso, pero su mente estaba plenamente segura y afirmada en lo que Él había venido a hacer. Jesús sabía, Él tenía muy en claro que Dios se hizo hombre
como Jesucristo para morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque había una ley que dice que la paga del pecado es la muerte, entonces tenía que haber una expiación y alguien tenía que morir, y Él murió siendo inocente para pagar el precio por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados. Él siempre tuvo muy en claro a qué había venido y qué tenía que hacer. En un momento determinado, Pedro, uno de sus discípulos más allegados, le dice, Señor, no vayas a Jerusalén porque ahí te van a matar, te quieren crucificar. Y Jesús, ¿qué le dice? No, dice, apártate de mí, Satanás. O sea, le estaba diciendo, no. Dice, porque me eres piedra de tropiezo. Lo que le está diciendo, y más, después se lo aclara, le dice, porque lo que estás diciendo me distrae, porque yo tengo un objetivo. Yo voy a Jerusalén y voy a ir a la cruz porque es necesario que yo padezca. Y entonces Jesús tuvo muy en claro, y es muy interesante poder quizás un poquitito, aunque sea, poder plantearnos nosotros también el poder tener la mente de Cristo, la mente de Jesús, es decir, poder plantearnos si nosotros podemos alcanzar a comprender que el propósito de esta vida es purificarnos, limpiarnos de toda maldad y poder vivir eternamente en el cielo. Esto es muy importante porque nosotros estamos en ese proceso de purificación y esto dura todo el tiempo que nosotros tengamos de vida aquí en la tierra. Lamentablemente a veces perdemos el tiempo y no alcanzamos la meta justamente porque nos distraemos, o porque no nos determinamos, o porque no tenemos fe, o porque simplemente estamos indecisos y nos quedamos quietos y nos paralizamos. Pero es muy interesante el poder entender que a veces hasta nosotros mismos nos autosaboteamos. Nosotros mismos nos jugamos en contra y hacemos cosas que van en contra de nuestra integridad. Fíjense, yo acá noté algo, ¿no? Dice, eliminar el proceso para alcanzar algo que deseo reemplazándolo por una alternativa es un autosabotaje. ¿Qué quiere decir esto? Suena medio enredado. Si Dios tiene para mí una bendición y hay un proceso en el que yo tengo que aprender algo, y yo no quiero someterme a ese proceso y acelero los tiempos, y quiero sí o sí llegar a esa meta, desgraciadamente esa decisión es una decisión equivocada que me trae maldición. Podríamos hacer un ejemplo sencillo. Yo quiero comprarme un auto, por ejemplo. Y Dios dice que me va a bendecir. Un auto, ¿no es cierto? Y Dios dice que me va a bendecir y me va a prosperar. ¿De qué manera voy a prosperar? Voy a poder trabajar y voy a poder juntar la plata y voy a poder comprar. Pero si yo en lugar de eso, de esperar el tiempo necesario como para poder, trato de evitar, no va a ser que me haga mal, mejor no trabajo, y voy y me juego un numerito de la quiniela, capaz que lo saco, porque el diablo también bendice, guarda. Capaz que lo saco. Pero ¿qué pasa? Yo aceleré los tiempos para alcanzar lo que quería alcanzar, una bendición de parte de Dios, pero el proceso no fue el que Dios quería. Y en ese proceso yo me ensucié de avaricia, de egoísmo, de vanidad, de autosuficiencia, me ensucié. ¿Y qué pasa? Y pasa que demoro la bendición. Fíjense, un hombre que hizo eso fue Abraham. Abraham le había hablado Dios y le dijo que él iba a tener un hijo. Y él ya era viejo. Y Abraham le dice, pero ¿cómo voy a tener yo un hijo siendo viejo? Era un milagro de parte de Dios. Pero Abraham estaba ansioso y no supo esperar los tiempos de Dios y lo que estaba haciendo Dios en él. Y Dios en realidad lo que estaba haciendo era ver si sabía esperar, si esperaba confiado, si tenía fe. Entonces Abraham, en vez de estar con su esposa, que no podía tener hijos, estuvo con una concubina, con una segunda esposa que era llegada, y era una sierva, una sirvienta, una mujer que trabajaba para ellos. Y Abraham tuvo un hijo con esa mujer, acelerando la promesa de Dios.
Y eso llevó a que tuviera un hijo, pero ese hijo le trajo problema tras problema. Posterior a eso, él tuvo un hijo con su esposa, pero lo tuvo 13 años después. ¿Por qué? Porque se apresuró y tomó decisiones sin esperar el proceso de Dios. Dios le dio el hijo que le había dicho que le iba a dar, pero se lo dio 13 años después. Él no supo esperar, tuvo un hijo que le causó muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Creo que es importante también entender esto, ¿no? Que no nos tenemos que complacer con alternativas, que quedarnos con cosas que inventamos nosotros, sino buscar lo que Dios nos da. Prepararnos para eso y esperar y saber buscar todos los días, bueno, Dios, ¿qué tenés para que yo hoy aprenda? Y es muy importante esto porque es un camino que nos lleva a recibir la bendición de Dios, pero para esto tenemos que ser constantes, perseverantes, es decir, mantener el ritmo. Y aún la perseverancia implica algo que es interesante. Yo le voy a leer la definición de perseverancia, del latín perseverare, de la Real Academia Española. Fíjense, fui hasta la Real Academia Española a averiguar qué es perseverar. Dice que es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. También otra acepción es durar permanentemente o por un largo tiempo. Así que si este amigo que empezó a trabajar en los cerámicos del baño de mi casa y empezó a picar todo y rompió todo esta mañana, no persevera, va a ser complicado, porque perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. ¿Saben cuántos de nosotros quizás podríamos decir que algún día tomamos una decisión, la de estudiar, por ejemplo, y no perseveramos? Y al día de hoy no tenemos un título porque no hemos perseverado, no nos hemos mantenido constante en el proseguir algo que comenzamos. ¿Cuántos de nosotros habremos comenzado algún estudio? Pero ahí quedó, no lo terminamos porque no perseveramos. ¿Cuántos de nosotros a veces somos fluctuantes y no tomamos decisiones firmes y a veces decimos que sí, después o decimos que no y después dicen, pero vos tenés el sí fácil? ¿Vieron que muchas veces dicen, tenés el sí fácil? ¿Y por qué eso? Porque no somos perseverantes, porque no nos mantenemos en lo que hemos dicho. Está bien, puede ocurrir que nos demos cuenta que nos equivocamos y entonces sí, no hay que ser tampoco testarudo y si nos equivocamos sí cambiar de opinión. Pero a veces ni siquiera opinión tenemos y nos llevan de la nariz y hacemos y deshacemos sin darnos cuenta porque no sabemos si decir sí, si decir no, si decir ni, estamos ahí. No perseveramos, no nos mantenemos en una decisión tomada. ¿Cuántos de nosotros quizás tomamos decisiones? Pero, como dice la acepción aquí, dice durar permanentemente o por largo tiempo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos tomado decisiones pero no hemos durado en esa decisión por largo tiempo? Noé se mantuvo firme en una decisión durante 120 años y cuando llovió se salvó. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor alguna vez, quizás puede ocurrir, que alguna vez le dijimos que sí a Dios y buscamos a Dios y le dijimos, Dios, yo me rindo, te entrego mi vida, te pido que me ayudes, que me guíes, Y al poco tiempo, cuando zafamos del problema que nos estaba apretando, cuando las cosas empiezan a andar bien, nos olvidamos y empezamos a andar de nuevo haciendo las mil y una. Al tiempo de nuevo, otra vez, y Dios, ayúdame, porque nos vemos que está el agua hasta la nariz. A veces nos pasa con las finanzas, con la plata. A ver, podríamos decir, supongamos, ¿no es cierto? Que yo les digo, a ver, vamos sumando, todos los que deban plata a alguien, los que le deban plata a alguien, después lo anotan en un papelito, me lo dan que yo lo voy a pagar. Estaría lindo, ¿no es cierto? Estaría lindo. Pero ¿qué pasa si después que lo pagué,
pasa el tiempo y a la semana que viene te vuelvo a preguntar y decís, estoy otra vez endeudado. ¿Y por qué? Y gasté más de lo que gané. ¿Y pero por qué si yo te pagué todo lo que te había pagado, todo lo que debías? No tenías nada, no te cuidaste, no hiciste bien las cuentas, no te fijaste en los gastos. Y qué sé yo, ¿viste? Es así. No es así. No es así. Tenemos que ser perseverantes y una vez que Dios nos ayuda y nos salva y nos limpia y nos libera de todo lo que nos hace mal, nosotros tenemos que mantener nuestra vida. La Biblia dice en santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad es eso, apartarse de lo malo. Tenemos que perseverar apartándonos de lo malo. Somos nosotros los que podemos y debemos hacerlo. Muchas veces estamos diciendo, uy, pero Dios, no me ayudaste a hacer esto. No, y Dios dice, yo te ayudé porque te di la fuerza de voluntad, el dominio propio, pero vos no lo ejerciste, no lo hiciste práctico. Y entonces, ¿de quién es la culpa? Ella es mía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a pedirle a Dios que pague mis deudas y entonces, a partir de ese día, empezar a prestar atención en los gastos. Es decir, volver a pedirle a Dios perdón por mis pecados, por lo que hice mal, y pedirle a Dios que me ayude a ser más inteligente y a entender más para no volver a cometer el mismo error. Perseverar es mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, en una actitud, en una opinión. Y cuando las circunstancias son adversas o los objetivos puede que no se cumplan o sean interrumpidos. Hay un videíto que vamos a ver como para cerrar y poder pensar un poquito en algo que es interesante, lo que significa o un ejemplo práctico de perseverar. A ver si lo podemos ver. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
me up to more than I can be. Qué lindo ejemplo de poder entender que a veces las fuerzas nos fallan, que a veces quizás nos hemos preparado mucho tiempo para algo y sin embargo un imponderable, algo que no podíamos medir, surge. Y sin embargo así todo, el Padre lo ayudó a alcanzar la meta. Qué importante que es a lo mejor poder reconocer delante de Dios que a veces las fuerzas nos fallan y que no tenemos la suficiente capacidad como para poder alcanzar la meta, pero que necesitamos y Dios viene en nuestra ayuda para poder salir y avanzar y aunque nos cueste, vamos alcanzando las metas. Es importante buscar a Dios para que juntos podamos ser exitosos en nuestra vida. Y el éxito no se mide en función de dinero, ni tampoco de riquezas en general, ni de títulos, ni de honores. El éxito se mide en función de un corazón limpio y un corazón puro, un corazón agradable a Dios. Cuando Jesús se bautizó en las aguas, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se depositó sobre sus hombros y dice que se escuchó una voz, la voz de Dios Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Jesús se preparó toda su vida para llegar al momento de la cruz. Y él sabía en el momento en que se estaba bautizando que él iba a la cruz. No lo hacía por él, lo hizo por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros pudiéramos entender y comprender lo que significa la correcta relación con Dios y dejarse guiar y que Dios gobierne todas las áreas de nuestra vida. Jesús quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Solamente está esperando el momento y la determinación en la que nosotros le decimos a Dios, a Jesús, que reconocemos ese sacrificio que Él hizo en la cruz, que lo tomamos y que lo aceptamos y que lo reconocemos a Él como nuestro Dios, el único Dios verdadero, y que estamos dispuestos a buscarlo cada día en este proceso de perfeccionamiento y de santificación y de purificación, y que estamos dispuestos a escucharlo y a obedecerlo, no por obligación, sino voluntariamente, y que voluntariamente, obedeciéndole, vamos a alcanzar la meta, vamos a llegar. ¿Cuál es la meta? Poder erradicar de nosotros toda maldad y ser esos hijos amados en quien Dios se complace, a los cuales le abre la puerta del cielo y le dice que pase. ¿Les parece que oremos? Oramos para pedirle a Dios su bendición en todo esto. Saben, es muy importante, este videíto no lo pasamos para trabajar sus emociones. Quiero dejarlo bien en claro, no lo pasamos para trabajar sus emociones, lo pasamos para trabajar su entendimiento,
porque dice la Biblia que mi pueblo fue vencido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Entonces nosotros necesitamos entender el mensaje de Dios para entonces sí poder ser libres del mal y ser sanos y ser perfeccionados por Dios hasta el último de nuestros días. Así que le invito a que en este tiempo de oración, de buscar a Dios, pueda cerrar sus ojos, quizás inclinar su cabeza si gusta, y poder decirle a Dios sinceramente: querido Dios, yo quiero darte gracias porque me has enseñado algo hoy. Me has enseñado lo que significa depender de vos, esperar en vos, tener confianza en tu fidelidad hacia mi vida y poder, Señor, someterme a este proceso y esperar en vos. Señor, quiero aferrarme a tu palabra que me recuerda que me darás fuerza, que no me cansaré, que no me fatigaré, y quiero aferrarme también a tu palabra porque no quiero otra alternativa. Hoy renuncio a toda otra alternativa que no sea el camino que vos me estás mostrando. Querido Dios, quiero pedirte que me des paciencia, que me des fuerza de voluntad para esperar el momento oportuno en el que tu bendición llegue a mi vida. Ayúdame, Señor, por favor, a esperar la forma correcta, la que vos determinás y no la que yo determino. Hoy me propongo firmemente someterme a ese proceso de purificación y de santificación, de perfeccionamiento, que es lo que necesito para alcanzar tus bendiciones. Y reconozco, Señor, que a veces he tomado malas decisiones que retrasaron mi camino, retrasaron mi éxito. Y Señor, si hoy estoy a mitad de camino, si hoy estoy inclusive empezando un camino nuevo, es porque lo necesitaba. Quiero pedirte, Señor, que me ayudes a limpiar mi mente de toda amargura, de toda angustia, de todo miedo, de toda ansiedad. No quiero eso para mí, ni siquiera quiero esto para los que me rodean, para mis amigos, mis hijos, mi familia. Señor, yo en el nombre de Jesús ahora rechazo todas esas cosas feas. Y Señor, quiero esperar reconociéndote y obedeciéndote a vos, solamente a vos. Quiero poner toda mi confianza en vos y quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque sé que esperando confiado se cumplirán tus promesas. Gracias, Dios. Te entrego mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.